nuevo servicio de adoración que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Nos alegra mucho tenerle aquí y le invitamos a que nos acompañe a entonar el himno 298. Se llama Yo iré de la tierra hasta el fin. La letra de este y su música le aparecerán en pantalla. Adelante. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil. Contemplo por doquier y veo que la humanidad no ama el vivir. Gente sin la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Veo la desesperación del mundo en derredor. Gentes que el amar de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Ahora continuaremos con una porción de la Biblia. Seguimos con nuestras predicaciones del estudio del libro de los Hechos. Leeremos capítulo 8, versículos del 4 al 8. Y a partir de esta lectura tendremos una palabra de Dios dada por labios de nuestro hermano pastor. Esta lectura aparecerá en su pantalla y también la leeremos con usted. Adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salía estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bienvenidos sean todos, nos da gusto que nos acompañen nuevamente y vamos a continuar con la serie de predicaciones acerca del libro de Hechos. Hoy reflexionaremos sobre la primera parte del capítulo 8 de este libro de Hechos, donde veremos cómo Dios convirtió una desgracia en una bendición. Vamos a orar. Bendito Señor, te pedimos que en esta hora tú seas con nosotros y nos des tu Espíritu Santo para tener sabiduría y guía espiritual de tu parte.
Te pedimos también, Señor, que quites de nosotros toda distracción y podamos estar solamente concentrados en lo que tú quieres decirnos hoy mediante esta meditación. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues en este capítulo 8 vemos que comienza reafirmando lo que ya habíamos visto en el capítulo 7 cuando terminó, que Saulo consentía, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y pues dice aquí la palabra que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Después de este hecho, no fue un hecho aislado la muerte de Esteban, sino que ahí comenzó ya fuertemente una gran persecución, dice la palabra, contra la iglesia de Cristo que estaba en Jerusalén. Y así lo describe en Hechos 8:3, dice: Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto nos da una idea del coraje, de la brutalidad incluso que tenía Saulo cuando todavía no era cristiano, y su celo por, según él, servir a Dios, quitando este fraude que según él era el cristianismo. Esto ocasionó que los hermanos en Cristo se fueran a otros lugares, a otras ciudades, a otras aldeas, y todos fueron esparcidos, dice aquí la Biblia, por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles, fueron los únicos que se quedaron ahí en Jerusalén. Hasta aquí el panorama es sombrío, es triste y es terrible para los cristianos. Hermanos perseguidos para ser encarcelados tan solo por predicar el nombre de Jesús como el Salvador. Y dice ahí que casa por casa. Dice también que no importaba si eran hombres o mujeres, a todos se les llevaba a la cárcel. Entonces muchos hermanos tuvieron que dejar todo lo que tenían para irse a vivir a otro lugar, y lo hacían como refugiados. Quizá nosotros hoy leemos esta frase de que fueron esparcidos y pensamos, pues cambiaron de ciudad, como a veces hoy en día cambiamos, que tu camión de mudanzas, eliges una casa o una ciudad donde te vas a ir a vivir. No, ellos tenían que huir rápidamente y no pudieron tomar más que sus cosas más personales, quizá lo que podían llevar consigo, ya que pues esta persecución era férrea y si los encontraban era algo muy peligroso, pues podrían quedar tanto apresados en la cárcel como torturados y quizá hasta ser condenados a muerte por el nombre del Señor. Esto pues para cualquier persona es doloroso, ¿verdad? Tener que dejar todo lo que tiene, y para nuestros hermanos en Cristo de aquel momento no dejó de ser doloroso, para ellos también lo fue. Pero ahora quiero que piense en esa frase también que se encuentra en la palabra de Dios, que dice que el Señor cambia nuestro lamento en baile. Que quizá a veces suceden cosas malas en la vida, pero que Dios puede tornar esto en bendición. El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aún en esa tristeza, en ese dolor de dejar su casa de repente para salvar su vida, estos hermanos en Cristo, estos creyentes verdaderos, iban anunciando la salvación que solamente Cristo Jesús puede dar por los lugares donde ellos iban pasando. Estaban ellos llenos de la palabra del Señor, así que la palabra del Señor rebosaba en sus corazones y no podían más que hablar y compartir lo que Jesús había hecho en sus vidas, cómo los había salvado. En este mes de agosto, mes de la Biblia, en el que pues recordamos que gracias a muchos
misioneros, en especial aquí en México, por el hermano Thompson, que fue el que no solamente introdujo las Biblias al país, sino también en gran parte del país introdujo el Evangelio de Jesús. Pues estamos recordando lo importante que es leer la Biblia, y aquí estamos viendo que ellos estaban llenos de la palabra. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tan lleno está tu corazón, tu mente, tu memoria? ¿Qué tan llena está de la palabra de Dios? ¿Cuánta Biblia tienes en tu vida? ¿Cuánto estás leyendo y cada cuándo? Nuestros hermanos que fueron esparcidos ahí en Hechos 8 tenían la palabra en gran estima. De hecho, estaban dispuestos a morir por lo que la palabra de Dios y por lo que Jesús les había enseñado en su vida. Y tenían fresca en su mente y en su corazón, tenían fresco ese mensaje que Jesús les había dado. Así que si nosotros, que la tenemos más fácil, no estamos siendo perseguidos como ellos, no estamos en esas tribulaciones, pues podemos predicar la palabra sin tanto problema o sin que temamos por nuestra propia vida incluso. Aquí, siguiendo el relato bíblico que leímos, dice que Felipe, que era otro de los diáconos, así como Esteban, fue a un pueblo llamado Samaria, y estuvieron ahí receptivos esas personas, los samaritanos, al mensaje de Jesús. Recordemos que los samaritanos, si vemos un poco de contexto, no eran bien vistos por los judíos, pues ya ellos no eran una raza pura judía, eran como medio judíos y la mitad de otra sangre que no era judía. Entonces ya estaban, digamos, mezclados. Recuerde que Jesús le predicó a una mujer samaritana y ella recibió el mensaje de Cristo. También cuando Jesús comenta la historia, porque no se dice que sea parábola, de este hombre que fue asaltado y que dejado medio muerto allá en el camino, el que lo recogió, el que hizo misericordia con él, fue un samaritano, precisamente en esa historia que Jesús contó. Entonces, estos samaritanos dice que escuchaban atentamente la palabra de Dios que les predicaba Felipe, y ahí también nos menciona que Dios hizo milagros. Fueron echados fuera espíritus inmundos y los paralíticos eran sanados. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues ahí nos lo resumen muy bien. La palabra del Señor dice: había gran gozo en aquella ciudad. Y así es como Dios obra, mis hermanos, cambiando lo malo en bueno, y Él toma nuestro corazón lleno de pecado y lo hace bueno y limpio, y nos deja, como dice Isaías 1:18, como blanca lana o como blanca nieve. No te desesperes si hay algo que en tu vida te está yendo mal, que quizá te están haciendo bullying, que quizá estás perdiendo amistades, que quizá está yéndote mal económicamente, o alguna situación, cualquiera que ésta sea. El Señor puede tornar eso en algo bueno, porque así es Dios, hermanos. Entonces no nos desesperemos. El Señor nos puede tornar las cosas malas en buenas. Si uno tenía una vida alejada de Dios, puede hacer que esa persona se convierta en su más ferviente seguidor. Aquí estamos viendo a este joven Saulo, que arrastraba, dice, a los cristianos. Pero si nosotros leemos más adelante, vemos la hermosa y la increíble conversión de este joven Saulo en un Pablo, que sería el más grande de los misioneros que en la Biblia nos describen. Él fue predicando el Evangelio por muchos lugares. Vamos a recordar un poco, quizá ya lo conozca usted, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
En ocasiones hay iglesias que han tenido que cambiar de domicilio, por ejemplo, pero es porque el Señor quizá los quería llevar a otro lugar donde hubiera más aceptación de la palabra. Como es el caso de estos hermanos del Nuevo Testamento cuando comenzó, que llegaron a Samaria y ahí hubo gran gozo en esa ciudad por el mensaje de Jesucristo que llegó allí. Hay veces que un hermano por su trabajo se tiene que cambiar a otro lugar y quizás es para bendición. Dios convierte las cosas en bendición. Así que te exhorto, mantente firme, no desmayes, no dejes de hacer lo que Dios te dice y verás cómo el Señor puede tornar esas cosas que no se veían muy bien en algo que es para bendición. Mantente dispuesto a predicar el Evangelio de Jesús, como lo hicieron estos hermanos que, a pesar de estar en una desgracia, en una situación negativa o poco favorable para ellos, como era tener que salir huyendo para que no los apresaran, a llegar a una situación de que se llenaron de gozo por predicar el Evangelio. Esté dispuesto a ser usado por el Señor para predicar su palabra, para servirle en diferentes ministerios y sobre todo para llenar su corazón de la palabra de Dios, de la Biblia, y verá cómo el Señor va a hacer cosas grandes en su vida, en su iglesia, en su familia, porque así es el Señor. Oremos. Bendito Señor, gracias porque tú nos has mostrado que hasta las cosas que parecen más difíciles o más tristes, tú puedes cambiarlas en bendición. Gracias Señor porque hemos visto el ejemplo de nuestros hermanos que a pesar de tener esta situación terrible, de ser desplazados por su creencia en ti, fueron victoriosos en Cristo Jesús porque predicaron el Evangelio en otras regiones donde antes no se había predicado. Así, Señor, ayúdanos a utilizar todas las cosas que suceden en nuestra vida para llevar bendición. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues si usted quiere platicar con nosotros, si quiere enviarnos un correo, un WhatsApp o asistir a nuestra iglesia aquí en Aguascalientes, puede visitar nuestra página jesusesperanzayvida.org y ahí con gusto le atendemos. Que el Señor le bendiga y hasta pronto.